Saludos. Hoy vamos a conocer lo relatado por una persona muy preparada a nivel académico. Él tiene un doctorado en filosofía y religión y llegó a dirigir su vida hacia esos rumbos a raíz de una experiencia cercana a la muerte que tuvo y que tuvo unas características muy especiales porque involucra un contenido espiritual de carácter muy simbólico, muy particular, que también ocurre y que es bueno que también conozcamos este tipo de experiencias que es un tanto atípica, pero que también ocurren mucho. Es una experiencia de características muy especiales porque involucra un contenido espiritual de carácter, como dijimos, simbólico, lleno de contenidos que son, por ejemplo, muy comunes en tribus nativas. Por ejemplo, en este caso va a ser sobre una tribu nativa, particularmente los Mohawk, pero en general este tipo de vivencias en todo lo que se relaciona con ritualismos chamánicos o experiencias de trance en diferentes poblaciones indígenas en general, esto suele estar muy presente. También en general en culturas indígenas originarias en las Américas. Contenido muy simbólico, muy especial, con mucha representación, hasta de forma artística si se quiere, porque son contenidos muy pintorescos, muy especiales, que transmiten ideas muy profundas espirituales que luego la persona comprende con el tiempo su significado. Y este caso es un ejemplo perfecto para conocer este tipo de experiencias que, si bien no es tan frecuente como otras, sí que se da. Estas experiencias con contenido muy representativo, muy simbólico, muy arquetípico. Así que comencemos. Todo esto, quien lo vive, de nombre James, ocurriría en el año 1991, el 26 de mayo de 1991. Lo que ocurre es a raíz de un accidente, una muerte por choque de auto, de la cual puede ser salvado, puede ser devuelto a la vida. Esto ocurre mientras él estaba detenido en un carril de emergencias porque su motor, el motor de su vehículo, había tenido una falla, por lo tanto se había situado en el carril de emergencias y estando allí fue chocado por un auto que venía a 65 millas por hora. Fue tal el impacto, comenta, que la rueda izquierda trasera llegó a ser empujada contra el respaldo de su asiento. Fue un impacto terrible. El auto fue empujado incluso más de 50 yardas, comenta, a través de 3 carriles de tráfico y chocó finalmente contra una barrera de concreto. Fue una cosa obviamente muy fuerte. Tuvo el destino, si se quiere ver así, de que una enfermera estuviera detrás de dos autos atrás de cuando había tenido el accidente, y cuando esta persona, él dice que le revisa el pulso y su respiración no encuentra signos vitales, así que se dirigió al siguiente vehículo porque había sido un accidente obviamente que por el impacto involucró a otros vehículos, así que al ver que él no tenía signos vitales simplemente siguió al otro vehículo a ver si podía ayudar allí. Aproximadamente 4 minutos después él se arrastraría a través de la ventana del copiloto y caminó sobre los carriles de la carretera. Él se recuperó de alguna forma y salió, pero anteriormente no tenía signos vitales detectables, tales así que la persona lo da por perdido, lo da por muerto y va a ver si puede ayudar a las otras personas. Él lo que cuenta es que en ese periodo anterior a que él saliera, a que él volviera a su conciencia y tratara de escapar, y de hecho escape de su vehículo, del accidente, y fuera a buscar ayuda, él lo que recuerda es ser atraído de alguna forma no física hacia un lugar que él sentía que era cálido y luminoso, lleno de luz, y comenta que había ideas y pensamientos que le venían a él a la mente. Él no aclara mucho sobre este tema, pero lo que dice es que básicamente recibe como si fuera en conjunto
muchas ideas, muchos pensamientos que le representaba como si fueran pensamientos de otras personas y que de alguna forma eran volcados, impartidos hacia él, como si esa gente le estuviera de alguna forma hablando o brindando información, toda a la vez de una forma obviamente no físicamente explicable. Era como que recibía información que él percibía que vendrían de otros seres que estarían de alguna forma haciendo eso, provocando eso. Sin embargo, él comenta que no había rostro alguno, no veía personas, pero ocurría eso, el sentir las presencias y ese hecho de sentir que estaban, por decirlo de esta forma, volcando en él un conocimiento de algún tipo, comunicación. Sentía básicamente una comunicación de una pluralidad de entidades que estarían allí y que a pesar de ser percibidas él no veía. Él comenta que se sentía totalmente seguro, tranquilo, confiado y mientras tanto era llevado, era atraído ante esa luz que había en ese entorno iluminado. Él se dirigía hacia una luz que había. Él comenta que yendo hacia esa luz de repente ocurre algo. Y aquí empieza lo interesante del caso. Bueno, obviamente lo anterior también es muy interesante, pero digamos lo particular del caso comienza aquí. En esta situación tan habitual de ir hacia la luz, él lo que siente que de alguna forma él fuera succionado, jalado en realidad hacia atrás de forma brusca, como él identificaría o diría él mismo como lo que se sentiría con una correa de bungee jumping, estas correas de este deporte extremo que consiste en atarse una especie de arneses con una soga elástica y arrojarse de grandes alturas, y estas sogas rebotan porque son elásticas y se produce una cuestión de balanceo que a mucha gente le resulta muy interesante. Entonces a él lo que le representa es esto, como si de alguna forma tuviera una especie de arnés, una correa que repentinamente lo jala para atrás. Y así que él estaba yendo hacia la luz y de repente es tirado hacia atrás y repentinamente se encuentra en un lugar totalmente oscuro en el cual él tiene miedo, cierto temor, no es algo agradable, siente miedo y siente frío e incluso puede percibirse a él mismo desnudo. Él percibe su cuerpo y que está desnudo y también siente frío. ¿Qué hace en esta situación? Él corre en esta situación, comienza a correr, pero él no sabe de qué estaba huyendo, simplemente estaba en un entorno oscuro y él comienza a correr tal vez de una forma instintiva. Y en cierto momento él corre y cae en algo que él no veía, que aparentemente era algo así como un precipicio, porque él simplemente cae. Y en esta caída comenzó todo a iluminarse. Repentinamente, mientras estaba cayendo, él comienza a ver que todo comienza a tomar una luz muy intensa y empieza él a desarrollar una visión panorámica que él compara como la de un ave rapaz. Es decir, él tiene un espectro de visión, un ángulo de visión muy amplio, comparable al de un ave en vuelo. Mientras él sigue cayendo, finalmente, luego de tener este cambio en su visión, comienza a volar y ve en el suelo el cuerpo de una mujer, atención, de una mujer nativa americana. Hasta aquí tal vez uno podría decir, bueno, tuvo un accidente, de alguna forma está delirando, digamos. Pero no nos quedemos con eso y avancemos y ya veremos lo impactante de la situación. Así que él comienza a volar, de caer a un lugar que va tomando luz, empieza a tener una visión amplia como un ave y comienza a volar como si fuera un ave. Y allí ve, en lo que sería la parte baja, el cuerpo de una mujer nativa americana, de una indígena, lo que se identificó como una persona de rasgos indígenas, nativos americanos. Así que él, que estaba como volando, baja hasta ella en ese vuelo y llega hacia ella, vuelve a ser un ser humano y ¿qué hace? Toma el cuerpo y la voltea porque la ve, digamos, con su espalda hacia arriba, entonces le da vuelta a su cuerpo y al ocurrir esto, simbólicamente o como se quiere interpretar, sale
y esto es importante, un gran pájaro blanco, él describe, que emerge de su cuerpo, del cuerpo de esta mujer, y vuela hacia lo lejos. Así que es todo muy simbólico, pero ya lo entenderemos luego. Entonces él, en ese momento, es que de alguna forma se convierte como en cenizas, y esto le recuerda a él que como el ave fénix que se convierte en cenizas. Él era un pájaro y luego de esto, de ver que esa ave blanca se vuela, él se convierte en cenizas en su visión. ¿Qué ocurre? Que durante años él comentaría, y es parte de por qué él buscó este camino de filosofía y religión, durante años, cada noche, esta experiencia se le manifestaba en forma de sueño. Él volvía a vivir este hecho. Él comenta que fue forzado a revivir una y otra vez esta visión, esta experiencia que había tenido, hasta el punto en que realmente se asustaba por quedarse dormido porque siempre tenía este problema entre comillas. Así que pasaron años de esto. ¿Qué ocurrió? Años después, cuando él estaba por comenzar una nueva clase en un colegio nuevo, siendo joven, entra una profesora. Esa profesora lo mira a él la mira a ella, e instantáneamente la profesora le pide con gestos que la siguiera hacia el pasillo. Ella lo había reconocido y él había reconocido a ella. ¿Qué ocurre? Que le relató la experiencia que había vivido cuando estaba muerto con todo detalle. Resultó que esta mujer era nativa americana de la tribu de los Mohawk y era conocida como Mujer Búho Nevado. Recordemos que esta gente suele tener nombres espirituales además del nombre normal. Y ella era conocida como Mujer Búho Nevado, que es una gran ave blanca. Él, recordemos que veía que de esta mujer nativa escapaba un ave blanca. Esta mujer era chamán, era una chamana de su tribu, además de ser una profesora. Y se reconocieron ambos, y la mujer le repitió también esa misma visión porque ambos tenían desde cada uno su propia perspectiva esta visión. Y ahí todo tomó su lugar. Comenta que desde ese mismo momento ella se había convertido en su mentora, en su maestra, en todo lo que eran el chamanismo y la conexión con todo ese mundo espiritual que también era parte de la tradición de los Mohawk, y él se vinculó mucho con esta cultura, con los rituales, con las costumbres, y básicamente se imbuyó de todo eso que tenía que ver con la parte espiritual de ese clan. Incluso llegó a tener un nombre espiritual, a ser asumido como parte de ellos, con el nombre Cajrocón, que significaría en su dialecto halcón viejo. Él comenta que a partir de ahí comenzó a seguir el camino de los ancianos, lo que se conoce también como el círculo de la medicina, todos vínculos con ese contenido espiritual que tiene esta cultura y del cual él evidentemente estaba destinado a ser parte. Entonces, al vincularse con todo esto, al crecer terminó por, tener un doctorado nada menos en filosofía y religión, y ya en otra faceta de su vida destinarla también a todo lo que es comprender desde el punto de vista de esta cultura Mohawk, a hacer que la gente comprenda lo que sería el viaje de los muertos, lo que ellos saben sobre todo lo que es la vida tras la vida física, y tratar de disipar, ese es su objetivo, en otros, esa cuestión del miedo, esa linealidad de la mente que hace que temamos al fin de la mente, totalmente arraigado al concepto de fin del cuerpo, que evidentemente, como estamos viendo, son dos cosas muy, pero muy distintas. La conciencia está ligada al cuerpo, pero no procede del cuerpo. Muy bien. Entonces, una experiencia por demás interesante, que tiene relación directa con el sentido de la vida de quien la vive. Si lo pensamos, es similar a las experiencias más clásicas de SM, en las que generalmente
la persona también es conducida de alguna forma a encauzar su vida hacia alguna cosa que debe cumplir en la tierra. Solo que en este caso, esta persona dirige su vida a conectarse con estas tradiciones ancestrales y además con el estudio de lo profundo de la vida a través de su carrera en filosofía y religión, en la cual obtiene un grado, como dijimos, de doctorado. Así que evidentemente todo esto de alguna forma obedecía a un orden. También podemos sacar como conclusión que, bueno, ese accidente, en teoría casual, evidentemente tal vez no haya sido tan casual, y muchas veces las cosas que nos ocurren, más que casualidades, son causalidades. Así que bueno, hasta aquí amigos, como siempre antes de despedirme, espero que realmente saques algo positivo de todo esto y recordarte que si no estás suscripto puedes suscribirte, que es totalmente gratis y un solo clic, y así ayudas, además de dándole un me gusta, un like, un pulgar arriba, ayudas a que la plataforma comprenda que tiene que expandir estos videos y hacerlos llegar a más gente, y con este simple hecho, que es tan simple, tal vez incluso estamos haciendo algo que puede llegar a cambiarle la vida a personas que realmente ni se imaginan que estos sucesos son parte de nuestra vida humana, o que también, bueno, pueden tener algún momento difícil porque tal vez estén pasando por la pérdida de algún pariente, y esto realmente puede cambiarles la óptica de las cosas y ser muy importante. Así que me despido sin más, espero que estés muy bien y hasta muy pronto. Un abrazo.